Bien, tengo la suerte de contar con dos grandes mujeres. Las dos se llaman Teresa, por lo cual lo tengo fácil, porque aunque las he conocido a las dos, sí que tengo que decir que una de ellas la conozco de referencias en Valencia, porque participamos las dos de una forma en el 30 aniversario del movimiento feminista del País Valenciano, y aquí nos hemos reconocido, ¿no?, ahora. Pero voy a presentar primero a Teresa Maldonado, que es profesora de filosofía, de enseñanza media, militante feminista. Bueno, feminista son las dos compañeras y yo aspirante también, porque nunca sé si realmente doy la talla para llegar a ser feminista. En estos momentos ella tiene parada su tesis, su tesis doctoral, que cuando esté yo creo que será de lectura obligada para todas nosotras, sobre laicidad y feminismo, ¿no? Aparte de esto, ella también escribe artículos sobre este tema. Y bueno, será la primera que va a intervenir, pero ahora ¿no? Pues no, pues bien, pues va la segunda, pues entonces lo he hecho bien. Bueno, pues entonces quien sí que va a iniciar esta mesa es Teresa Meana, que es de aquí, es de Gijón, pero ella está ahora en Valencia, trabaja en un instituto de secundaria, es filóloga. Y bueno, te doy la palabra, Teresa. Hola, sí, soy de Gijón, estoy en Gijón. Y bueno, pues voy a hablar desde un punto de vista muy personal, quiero decir, muy vivencial, porque creo que toda la carga teórica la va a dar Tere y estamos las dos prácticamente de acuerdo en todo. Digo, el movimiento feminista es muy plural, pero creo que en este tema estamos de acuerdo en todo, en casi, ¿no? Entonces voy a hablar sobre todo desde una parte más de cómo lo viví yo como una testiga de 61 años que tengo en el movimiento feminista, este tema, ¿no? Este tema de la religión y de la laicidad, y luego Tere va a dar creo contenido más teórico. Bueno, ya os contará. Dentro del movimiento feminista, aquí, digo, en el Estado español, ahí en los 70, empezamos, pues evidentemente, con una ineludible oposición a lo que era el nacionalcatolicismo. Quiero decir, nos cayó encima todo lo que sabéis, ¿no? Entonces, desde el movimiento feminista, unas veces, quizá de una forma más vaga, pero de otras de forma realmente virulentamente antirreligiosa, pero concretamente anticatólica. Quiero decir que voy a hablar sobre todo de nuestra, entre comillas, ¿no?, nuestra religión. Como decía la anécdota, no creo en la mía, que ella es la verdadera, bueno, pues de esa. Entonces, ¿qué voy a deciros? No, es que no había ni divorcio. Quiero decir que ya no voy a hablar del derecho a tu cuerpo, a tu sexualidad, a tu opción sexual, al aborto. Es que no había ni divorcio, que no es una reivindicación feminista, que es un derecho democrático, elemental. Solo te podías casar canónicamente. O sea, ¿qué se puede decir, no? Yo tengo dos anécdotas concretas. Una, yo iba al colegio de la Asunción, aquí en Gijón, y todas las profesoras eran monjas o un par de seglares mujeres. Estaba el cura y había un hombre que era el profesor de matemáticas. Cuando el profesor de matemáticas nos daba clase de 30 niñas de 15 años, profesor de 50, que para mí era un anciano venerable, entonces, cuando nos daba clase de matemáticas, había una monja haciendo trapitos para que no estuviéramos solas en el aula con un hombre. Y yo aún estoy viva, eso lo pasé yo. Claro, fue a mediados del siglo pasado, pero yo aún vivo. Y en la iglesia que hoy se llama la Basílica, la iglesiona llamábamos, ¿no? Esto es verdad también, es que la gente joven no lo puede creer. En los meses de verano había una señorina sentada ahí a la puerta en una sillina que te tocaba las piernas. ¿Por qué? Como era verano, pues estabas más o menos morena en Gijón, te puedes poner muy morena. Y las mujeres, mi madre, por ejemplo, iba a misa sin medias para salir de misa e ir para la playa. Entonces te tocaba las piernas. Si no llevabas medias, no entrabas. Es tan increíble que parece que eso, que no pasó, pero es que yo vivía y todavía vivo. Bueno.
Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Pues evidentemente enfrentarnos con toda la fuerza posible desde el movimiento feminista a todo lo que significaba el tema de la Iglesia sobre nosotras, ¿no? Por supuesto, la imagen de la mujer, ya la sabéis, ¿no? Virgen, esposa y madre. Yo recuerdo lo que nos decían las monjas de cómo se quedó embarazada la Virgen. Se quedó como pasa la luz a través de un cristal, sin romperlo ni mancharlo. Porque el sexo ya sabéis lo que es. Bueno, entonces, sabíamos eso, sabíamos también la cantidad. Lo digo porque la Virgen era un poco, no de gran trascendencia, pero sí. Sabíamos que la resistencia de muchas mujeres a ese papel que les daba la Iglesia a lo largo de la historia, me refiero a las brujas y a tantas, bueno, a las quemadas o condenadas por brujas, y también esa relación de amor-odio que se dio en la relación entre las mujeres y la Iglesia católica, ¿no? Esa cierta feminización del espacio, porque dado que las mujeres teníamos prohibido todo el espacio público, una manera de escapar de casa era ir a la Iglesia, como una manera de escapar del matrimonio era ir al convento, como a veces el único a quien le podías contar que tu marido te maltrataba era el cura. Quiero decir que hubo realmente esa relación. Y, por supuesto, había la otra Iglesia, ¿no? La que no era la jerarquía, y todo el mundo recordamos las reuniones en las parroquias durante la dictadura, los curas que se posicionaban, y las que fuimos a América Latina, que yo me tocó vivir esos años en Nicaragua y en América Latina, pues el contacto con la teología de la liberación, etcétera, etcétera, y sobre todo con la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Realmente Católicas por el Derecho a Decidir, con las que aún tenemos muy buenas relaciones. En Valencia mismo está la organización. Yo quizá es la única organización que yo conozca que tiene análisis y propuestas políticas feministas. Eso sí, están vinculadas explícitamente al credo católico. Bueno, a todo esto, las religiones, las monoteístas sobre todo, ¿no?, tienen la subordinación de las mujeres y la dominación masculina no como algo marginal, sino como el núcleo central, como uno de las características centrales. Como las mujeres fueron excluidas de la educación, fueron también excluidas, lógicamente, de la educación religiosa, por lo cual no estuvieron involucradas ni en la configuración de las teologías ni de las religiones, y también fueron excluidas de toda posición de liderazgo. Quiero decir que no hay sacerdotisas, rabinas, ministras del clero o imanas, como se diga, etcétera. Y luego ya me gustaría decir, para acabar este trozo, que el ejemplo es cómo puede haber en Naciones Unidas, ya lo sabéis todo el mundo, pero bueno, lo repito, un Estado formado exclusivamente por varones. O sea, cómo el Estado Vaticano puede estar en igualdad con el resto de los estados. Un Estado en el que las mujeres son casi invisibles, friegan, lavan la ropa, cocinan, son esas monjas de un Estado conformado única y exclusivamente por varones. Bueno, en estas, que os contaba de esos años de feminismo, arrancando las cosas tan elementales como eso, si tienes 1 millón te divorcia Tarancón, todas aquellas consignas que ya sabéis. Y nos llega el debate sobre la multiculturalidad, porque aparece el tema del Islam, etcétera, etcétera. Las feministas tenemos un interés especial en este debate, porque realmente el rol social de las mujeres en este tema siempre está en el centro, porque en realidad las religiones ocupan hoy prácticamente todo lo que es el espacio de lo que solemos llamar culturas. En realidad, más que de multiculturalidad, podemos hablar de multireligiosidad. Y el núcleo duro realmente de la religión en este debate es de la cultura, perdón, el núcleo duro de lo cultural es la religión. Toda tradición cultural religiosa, sin excepción, se caracteriza por el odio profundo a las mujeres, por la absoluta y total misoginia. Todo ese núcleo establece cuál debe ser el lugar de las mujeres, qué deben, qué no deben hacer, qué pueden o qué no pueden hacer, ¿no? Es verdad que en este debate se entrecruzan dos lógicas, ¿no?, dos ópticas. La lucha contra el sexismo,
y contra el androcentrismo, y la lucha contra el imperialismo y el etnocentrismo. Evidentemente no podemos ser las feministas sospechosas de imperialismo o de colonialismo. Celia Amorós lo dice muy bien, ¿no? Es decir, nosotras fuimos las primeras que criticamos duramente nuestra cultura y nuestra cruz, nunca mejor dicho, respecto a la religión católica. Entonces, sabíamos de los excesos de ambas partes, de los genocidios de los pueblos y de los asesinatos de mujeres, de los que desgraciadamente todavía la semana pasada tuvimos en este estado en el que vivimos 7, y coincidimos además en esa opresión. Coincidimos que varios siglos no tuvimos alma, las mujeres, hasta ese concilio, y varios siglos, por ejemplo, los pueblos indígenas de América Latina tampoco tuvieron alma, ¿sí? En fin, nos parecíamos bastante. De hecho, ambas lógicas se cruzan y se solapan, ¿no? Las personas más perjudicadas por los abusos imperialistas son, sin ninguna duda, las mujeres de los países colonizados, ¿no? Por debajo del negro más explotado, del indio más explotado, está un ser que es su mujer, ¿no? Está la negra, está la india, Y, por supuesto, existe el racismo, existe la xenofobia y, claro, existe la islamofobia, pero también existe la opresión de las mujeres. Y no creo que en el debate a nosotras se nos pueda acusar de eso, de imperialistas. Bien. La religión es intrínsecamente perjudicial para las mujeres, porque todos los monoteísmos son patriarcales, por definición. Evidentemente son patriarcales, y aquí meto a las teólogas feministas, en la interpretación dominante y hegemónica. Es decir, ellas dicen que no lo son intrínsecamente, que también cabe interpretar la escritura de una forma no patriarcal, ¿no? De hecho, las teólogas feministas dicen que las interpretaciones conservadoras y antifeministas adulteran el verdadero mensaje de la religión. Bueno, es la opinión de las teólogas feministas. Bien. Y quiero ir bastante rápido para no enrollarme. Es de máxima prioridad para el feminismo afrontar la cuestión de la laicidad. Es decir, la laicidad es una condición necesaria para que podamos convivir en paz. La labor, pues sí, de las teólogas feministas, de las mujeres creyentes, sin duda, de las feministas creyentes, sin duda es muy importante, pero también es fundamental que todas las feministas seamos abiertamente, manifiestamente defensoras de la laicidad. Además, somos las más interesadas en que se dé una separación estricta entre Estado e Iglesias, entre ciudadanía y feligresía, que no se confunda delito con pecado, que no se confunda saber con creencias. Al margen de lo plural que es el feminismo, la defensa de la laicidad debería ser un punto de partida de todas, y además debemos de ser todas radicales y beligerantes en esta cuestión. Os leo un párrafo del manifiesto que se llama Feministas y Estado Laico. El manifiesto salió en Granada en diciembre del 2009 y dice el manifiesto: reclamamos un Estado laico que garantice la libertad de conciencia. Esta debe ser una de las prioridades del movimiento feminista. Un Estado laico que garantice el pluralismo, el derecho humano de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, definiendo claramente estos derechos, que son derechos individuales y no derechos de instituciones, y aclarando sus límites frente a otros derechos humanos con los que puedan entrar en conflicto, como el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Habría que recordar con Marcela Lagarde que los derechos de las mujeres son también derechos humanos, ¿no? Entonces, ahora, hoy, y vuelvo como si estuviera hablando de hace 40 años, como un poema que decimos, y 30 años después, vuelta la ley al Congreso, a resucitar pancartas para decir a la Iglesia que no queremos ser santas y a algunas nos va a tocar abortar con menopausia. Bueno, pues hoy, ante la puesta en cuestión desde la jerarquía católica, nada menos que de la legitimidad democrática de determinadas legislaciones, es notorio y manifiesto, no digo nada nuevo, que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se cuentan entre las cosas que más obsesionan a la cúpula eclesiástica. Y que sepáis que sacad los rosarios de nuestros ovarios ya es de los años 60, no es de antes de ayer, pero sigue igual de vigente. Bueno, estamos otra vez con la negación del derecho
de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sobre su salud y sobre su vida. Y con la enorme hipocresía voy a ponerle un nombre, de Rouco Varela, de la hipocresía de quien dice defender el derecho a la vida. Nosotras defendemos el derecho a la vida de las personas, y si realmente además no se quiere que las mujeres aborten, pues si tus principios son así, católicos, pues abstinencia, y si no son, pues entonces procurar anticoncepción, pero no, tampoco anticoncepción, tampoco el preservativo. ¿Por qué? Porque la moral que está detrás de todo eso es no a una sexualidad que no sea reproductiva, ¿no? Por eso lo del lesbianismo y la homosexualidad también. Yo recuerdo que en el feminismo empezamos diciendo sexualidad no es reproducción. ¿Cómo quiere decir eso? Luego sexualidad, sexualidad no es maternidad. Luego sexualidad no es genitalidad, sexualidad no es heterosexualidad. En fin, todo eso para volver ahora como si aquí no hubiera pasado ni un segundo de tiempo. Entonces, evidentemente estamos muy de acuerdo en que no se puede matar inocentes. Solo que cuando una mujer aborta, no pasa eso. Cuando una mujer acude al aborto, lo único que quiere es volver a tener la regla. No quiere matar a nadie. Ella solo quiere volver a tener la regla. Nada más. Bueno, en la medida, termino, que el feminismo es plural, proponemos un feminismo laicista. Es decir, defender un feminismo defensor de la laicidad, capaz de sacar todas las consecuencias de la defensa de la separación del Estado y las religiones, no solo en los debates con la derecha católica, en los que nos sale solo, lo que nos sale bien, sino también en los debates sobre la multiculturalidad, en los que a veces encontramos más dificultad por miedo a ser tachadas de etnocéntricas y de imperialistas, aunque yo ya os expliqué que creo que sería una acusación injusta. Y me gustaría que escucháramos a Tere, creo que fui bastante breve, ¿a que sí? Y luego ya debatiremos. Luego caso intervenciones. Gracias. Muy bien. Déjame el reloj. Bien, pues ahora Teresa Maldonado. Bueno, hola, gracias, buenas tardes. Gracias por seguir aquí después de las jornadas maratonianas que lleváis algunas personas aquí y gracias a Europa Laica por darme la oportunidad de venir a esta tierra que me gusta tanto venir de vez en cuando y a hablar de lo que más me gusta en la vida y además con Teresa, laicidad y feminismo. Yo he modificado ahora sobre la marcha un poco, bueno, hace media hora tomando un café con Teresa, porque creo que tenéis un esquema que mandé yo hace días sobre lo que yo quería, lo que pretendía desarrollar aquí, pero somos las dos feministas y profesoras de medias, o sea, estamos súper ocupadas, no tenemos tiempo para respirar y no hemos podido hablar, aunque hablamos de vez en cuando, para ver cómo íbamos a plantear este asunto hasta hace media hora y entonces hemos visto que nos íbamos a solapar un poco bastante, de manera que yo he suprimido algunos de los puntos que tenéis en ese esquema y me voy a centrar básicamente en el primero, un poquito en el segundo y salto al final a ver esto de los debates teológicos y los debates políticos. La organización nos había planteado esta cuestión de la relación entre laicidad y feminismo en términos que es como se titulaba la mesa. Yo creo que aporta la laicidad a la igualdad de género. Plantear esta cuestión en estos términos presupone que algo aporta la laicidad a la igualdad de género. Y yo me quiero permitir el poner en cuestión esa propia afirmación y empezar preguntando si es que la laicidad aporta o no algo al feminismo. Porque lo pongo en duda, ya discutiremos. Contestar a esa pregunta, ¿es que aporta algo la laicidad a la igualdad de género? Contestar a esa pregunta implica dilucidar y meternos a aclarar qué son feminismo y qué es laicidad. Seguramente en unas jornadas como estas no hace falta, y menos a estas alturas ya acabando, insistir en qué es laicidad. Y me consta que para una buena parte del público presente tampoco hay que explicitar ni entrar al detalle de qué es feminismo. En todo caso, yo tendré que referirme un poco a cómo concibo yo el feminismo, porque, como decía Teresa, el feminismo es básicamente plural hoy en día, hiperplural. Yo incluso añadiría hasta, bueno, vamos a dejarlo así, muy plural. Y la laicidad, como sabéis, bueno, pues hay distintos modelos de laicidad por los que se aboga, distintos matices y los debates al interior del movimiento laicista pues también son muy
muy grandes. Pero, en todo caso, algo tengo que decir de cómo lo veo yo, y me parece que una buena manera de hacerlo, para saber qué son laicidad y qué es feminismo, me parece que está bien recordar brevemente cómo surgen ambos, ¿no? Y como sabéis, ambos, laicidad y feminismo, hablando muy grosso modo, surgen en el mismo periodo histórico, en el mismo caldo de cultivo, digamos, que es el caldo de cultivo de la Ilustración, ¿no? Digamos, la filosofía política vinculada a la filosofía política en la teoría, vinculada en los hechos a la Revolución Francesa. La Ilustración, como sabéis también de sobra, es un periodo de la historia que suele definirse por su confianza en las capacidades de la razón para explicar el mundo cosmológico y organizar el mundo social. Por cierto, hoy, cuando desde algunas corrientes del feminismo, algunos feminismos posmodernos, etcétera, y desde otras corrientes al margen del feminismo de izquierdas comunitaristas o posmodernas, se critica el exceso de relevancia concedido a la razón en Occidente, se la suele oponer el feminismo de la diferencia también lo hace, se suele oponer la razón al sentimiento, la pasión, las emociones, etcétera. Yo creo que conviene recordar que en los albores de la modernidad la razón se reivindicaba contra la fe. Y esto es el marco histórico en el que surge y en el que tiene sentido hablar de si hay que defender la razón o no hay que defender la razón. No es en contra, bueno, luego surgió el romanticismo, etcétera, pero no es en contra de los sentimientos ni de las emociones, sino que es en contra de la fe. La emergencia de la ciudadanía democrática, de la que se hablaba también en la mesa anterior, está vinculada, como sabemos, a la secularización de las sociedades, y la secularización de las sociedades supone o implica por lo menos una cierta privatización de la religión. Privatización que se veía necesaria para posibilitar el establecimiento de un espacio público no adscrito a creencia alguna, dado que desde la modernidad en adelante, las sociedades serán progresivamente plurales respecto a las creencias. Aquí no me puedo aguantar introducir un paréntesis muy pequeñito para cubrirnos las espaldas. Creo que en este foro no haría falta, pero lo apunto. Frente a esos desarrollos, esas opiniones que insisten tanto desde tantos ámbitos en recordar que las religiones tienen que tener un aspecto público, por supuesto. Privado no significa clandestino. Muchos aspectos de nuestra privacidad y de nuestra vida privada tienen una expresión y deben tener una expresión pública. Pero eso no significa que la religión no deba ser, a partir de un momento dado, es históricamente así, relegada al ámbito de lo privado. Según la laicidad, toda la ciudadanía debe, según el principio de la laicidad, al margen de otros matices que cabe apuntar, toda la ciudadanía debe ser igual ante la ley y todas las personas nos debemos a unas mismas leyes. Y nadie puede sufrir discriminación, ni mucho menos persecución, por motivos religiosos o de conciencia. Añadiría respecto a esto nada más que la laicidad es una conquista histórica, incompleta todavía en la mayoría de los lugares, que en todos los casos, y este es un dato que me parece importante subrayar, se logra contra las religiones, contra los monoteísmos, históricamente. Supone, valga la expresión, poner a las religiones en su sitio. Y la laicidad, al margen de otras cuestiones también que podríamos decir, necesita siempre como mínimo, de dos componentes. Por un lado, separación jurídica y política de las iglesias, por un lado, y del Estado, por otro lado. Esto en primer lugar, y en segundo lugar precisa de neutralidad teológica del Estado, neutralidad con respecto al hecho de la religión, cuestión a la que me referiré al final, porque una cosa que parece tan sencilla a mí me parece que puede llevar algunas aporías y algunas contradicciones, pero bueno, lo veremos luego. Esto respecto a la laicidad tal y como yo la entiendo, de forma muy somera. Del feminismo, dos palabras solamente para centrar esta cuestión. Como sabéis, el feminismo es el movimiento político y social que aparece de la mano de y a la vez como crítica a las ideas que se ponen en funcionamiento en la Revolución Francesa, por decirlo rápidamente, ¿no? Para conseguir que esos ideales que la Ilustración predica, igualdad, derechos, ciudadanía, etcétera, se apliquen también a las mujeres y no solo a los varones, como de hecho estaba sucediendo. En un contexto de proclamas en el siglo XVIII, proclamas a favor de la igualdad y en contra de los privilegios, la protesta de las mujeres se articula conceptualmente y se establece como agenda política de denuncia y de reivindicación, al margen de que siempre haya habido mujeres que se hayan rebelado durante toda la historia contra la condición a las que se les sometían en sociedades de dominación masculina, etcétera.
Bueno, hoy, sin enrollarme más con la cuestión del feminismo, quiero insistir en lo que ha planteado Teresa antes, que el feminismo es plural y el abanico que se abre sobre cualquier asunto de interés feminista que pongamos sobre la mesa es inmensamente amplio. Particularmente, creo que la pluralidad feminista es especialmente notable en lo que al tratamiento de las religiones en el espacio público se refiere. Sin embargo, a mí me parece, no sé cómo lo veréis, yo tengo esta impresión, creo que no hemos tenido un debate en condiciones sobre la laicidad. Hemos tocado solo tangencialmente, como explicaba Teresa antes, en el marco de la discusión sobre la multiculturalidad, a diferencia de otros debates que han sido tremendos y muy gordos entre nosotras, como el debate sobre pornografía o el debate sobre prostitución o incluso la violencia contra las mujeres, que sí que hemos debatido explícitamente, ¿no? Yo creo que el debate sobre la laicidad nos ha resultado incómodo por lo que explicaba Teresa antes en el contexto del multiculturalismo, las acusaciones de etnocentrismo. Yo estaba en algunas ocasiones, estuve en una mesa hace algún tiempo con las autoras del velo elegido, que supongo que conocéis, y es un debate que es incómodo y que es difícil y además yo creo que el hecho de no haber hablado de multirreligiosidad, sino de haber hablado, como decía Teresa, de multiculturalidad, ha sido un error por parte a la hora de plantear los términos del debate. Yo, además, no creo que se pueda decir que, en general, las feministas estemos al tanto de los debates sobre modelos de laicidad que tienen lugar al interior del movimiento laicista. Pero, en cualquier caso, feminismo y laicidad parecen compartir algunos tramos discursivos, aunque solo sea porque ambos se oponen a la tradición religiosamente fundada, efectivamente, y sancionada religiosamente muchas veces. Se oponen ambos a la religión, digo, como argumento acerca de cómo las cosas deben ser. Sin embargo, a pesar de compartir estos tramos argumentativos, de haber surgido en el mismo caldo de cultivo, digamos, yo me inclino a pensar que, siendo dos movimientos y dos corpus, como digo, con propuestas políticas que se gestan en el mismo momento histórico, no se solapan ni en ese sentido se aportan nada el uno al otro. No sé si discrepo con mucha gente aquí o con Teresa también, yo eso es lo que pienso. Sé que hay personas, sobre todo entre aquellas que somos feministas y somos laicistas, a las que les gusta, yo he hablado con algunas y he discutido muchas veces, a las que les gusta que las cosas, digámoslo así, encajen y quieren ver que la laicidad y el feminismo van de la mano. Algo similar se plantea cuando hablamos en términos de feminismo y anticapitalismo, ¿no? Hay algunas compañeras feministas que insisten mucho en que el feminismo tiene que ser, por definición, anticapitalista, y yo creo que eso está desmentido por la experiencia cotidiana cuando nos encontramos con análisis feministas que lo son y, sin embargo, no tienen un componente especialmente anticapitalista. Otra cosa es que el feminismo que yo y muchas aquí suscribimos sea también anticapitalista, pero yo creo que eso es otra cosa. Me parece, además, que el deseo de ver intrínsecamente vinculados feminismo y laicidad va de la mano a veces de lo que yo considero que es una idea falsa, una falacia, ¿no? Digamos, así muy someramente, aquella que viene a suponer que el machismo, el patriarcado, el sexismo se reduce básicamente al que segrega, digamos, las religiones. Yo creo que debemos reconocer que ni el machismo se reduce al propagado por las religiones, que no es poco el que propagan y el que fortalecen, ni las religiones se agotan tampoco en sus aspectos más descaradamente patriarcales. Bueno, esta es mi posición, no la suscribo yo solamente. Hay una investigadora a la que estoy siguiendo bastante, no está casi nada traducida al castellano, por lo que yo sé, salvo un libro que se ha traducido en México que se llama Feminismo, laicidad y globalización, no sé si lo conocéis, Florence Rochefort, que ella estudia la relación entre feminismo y laicidad en el caso de la República Francesa. Reconoce que existen seguramente afinidades indiscutibles, pero que al mismo tiempo, dice, hay ambivalencias y contradicciones en la herencia filosófica que inspiró el pensamiento laico de la los proyectos de laicización de la Tercera República en Francia y los orígenes filosóficos, digamos, de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Ella se fija mucho en los avatares históricos. Yo cada vez tiendo a ser más historicista y creo que no se trata de hacer una especie de ontología, ¿no? de metafísica de fines y de ideales generales en los que sí que convergerían laicidad y feminismo, sino que se trata más de mirar a la historia y ver si efectivamente las reivindicaciones por la laicidad han ido de la mano o no de las reivindicaciones feministas. Florence Rochefort
Analiza también muy bien cómo la filosofía del contrato social que surge en el siglo XVII y sobre todo en el XVIII, efectivamente cuestiona la trascendencia divina, la divinidad como fundamento de legitimación de la política y aporta muchos argumentos a favor de la secularización de la política, etcétera. Pero a la vez, se mencionaba antes en la mesa anterior a Rousseau, las feministas hemos tenido que conocer bastante los aspectos más impresentables de Rousseau. Rousseau y otros filósofos contractualistas son los que elaboran una nueva versión más puesta al día, moderna, del sometimiento de las mujeres a los hombres en el seno de la familia, en la esfera de lo privado. Bueno, a mí me parece que esto es suficiente para, por lo menos, establecer mi posición respecto a si aporta algo o no la laicidad al feminismo o viceversa. Ahora bien, eso quiere decir, esta es mi posición y la discutimos si queréis luego o decís lo que os parezca al respecto. ¿Quiere decir esto que hoy se pueda defender desde alguna perspectiva presentable un modelo de sociedad en el que no haya separación de Iglesia-Estado, no haya laicidad y en el que no se salvaguarde la igualdad de derechos entre hombres y mujeres? Porque dejando de lado hasta qué punto, de hecho, forman parte o no de los sistemas sociales, jurídicos y políticos en los que vivimos, yo creo que estaremos de acuerdo todo el mundo, no solamente las personas que estamos aquí, sino más gente, estaremos de acuerdo en que libertad de conciencia y derechos de las mujeres deben ser ambos ingredientes ineludibles de los sistemas políticos a los que aspiramos. No siempre ha habido el reconocimiento, por cierto, y el consenso social, el reconocimiento que hay ahora y el consenso social que hay ahora a este respecto, y esto es producto no de un progreso tralaralarito ciego, como la evolución de las especies, sino es producto de luchas y de avatares de reivindicación y de gente que se ha dejado el pellejo para que esto sea así. Hoy en día, hasta la conferencia episcopal tiene que decir, leía esta mañana en la prensa, que decían a cuenta de las presiones que están haciendo con la cuestión del aborto, que ellos no pretenden, no he leído la letra pequeña porque no me da el estómago ya, pero bueno, que el titular venía a decir que no pretenden legislar ni influir en la legislación democrática, pero luego el chiste viene después cuando añaden ellos solo pretenden explicar los principios los principios morales universales basados en la razón. Bueno, un chiste. Bueno, otra cosa es que entendamos efectivamente por democrático, por laico, incluso por igualdad de derechos. Esto es una cuestión abierta y en fin, el debate se va en buena medida en dilucidar eso. En todo caso, a mí sí me parece que una sociedad decente no puede no salvaguardar los derechos de las mujeres, por decirlo así rápidamente, y no puede no proteger la separación, buscar, implementar y proteger la separación de Iglesias y Estado. Pero sí que creo que una sociedad o un Estado exquisitamente laico puede ser un Estado que, a pesar de ser exquisitamente laico, sea injusto desde el punto de vista de la igualdad de género o de la distribución de la riqueza. Quiero meterme en lo último que quiero contaros y ceñirme al tiempo que tengo, para apuntar cómo a mí me parece que en el cruce, digamos, de los planteamientos feministas y los planteamientos laicistas aparecen una serie de paradojas, de contradicciones, dudas. Yo tengo una serie de dudas respecto a algunas de las cosas que he dicho hasta ahora, además, ¿no? Por ejemplo, respecto a la neutralidad del Estado. ¿Qué debemos de entender por neutralidad cuando desde los movimientos laicistas se insiste en que, bueno, es uno de los componentes, o mucha gente lo ve así, ¿no? Es uno de los componentes esenciales del Estado laico para poder garantizar la libertad de conciencia, etcétera. Según esto, la laicidad arranca del supuesto de que hemos de organizar la convivencia partiendo de que en nuestras sociedades conviven diferentes credos religiosos junto a la increencia y el escepticismo. Es decir, el Estado no es quien para hacer juicios de valor sobre lo que las religiones afirman en relación con el cosmos, con el ser humano, etcétera. La laicidad, en tanto que predicable del Estado y de sus instituciones, no debe estar en relación directa, se dice, con un juicio valorativo, positivo o negativo, sobre lo que la religión dice o deja de decir. No le corresponde entonces al Estado pronunciarse sobre cuestiones teológicas. Debe contar con que las religiones existen y gestionar ese hecho. Y aquí me surge a mí la primera duda. ¿Tiene alguna similitud? Son preguntas.
¿Tiene alguna similitud administrar la pluralidad religiosa con administrar la pluralidad ideológica? ¿Es la pluralidad religiosa una modalidad específica de la pluralidad ideológica? Porque yo creo que con respecto a las ideologías hemos comprendido hace un rato ya que no toda perspectiva ideológica es aceptable en democracia y que las libertades de pensamiento, de expresión, concretamente esas, de expresión, siendo valores y estando reconocidas como tales en nuestros ordenamientos jurídicos, no son, sin embargo, absolutos, no subordinados a nada más. Las feministas, además, algo sabemos de lo que se llama la performatividad lingüística. No se trata solamente de proteger la libertad de expresión porque cada cual puede expresar su pensamiento como quiera, etcétera. Es que expresar determinados pensamientos puede ser lesivo. Es un acto en sí mismo. O sea, no hay una diferenciación entre lenguaje y realidad, entre hacer y decir. Hay cosas que solo pueden hacerse con palabras, prometer, insultar, etcétera. Entonces, si digamos la libertad de religión se acerca más a la expresión y a la acción que no al mero... Yo veo como un continuo ahí, entre en un extremo estaría la conciencia y el pensamiento, que en fin, hasta que no hay avances científicos que nos permitan meternos en las cabezas ajenas, esto es inviolable, ¿no? La conciencia y el pensamiento. En el otro extremo está la acción. Todo el mundo entendemos que la acción puede limitarse jurídicamente porque puede ser nociva para otras personas. La expresión estaría ahí un poco a caballo, es la expresión de pensamientos y de conciencia, pero es una acción. Entonces, ¿la religión qué es? Porque muchas teólogas, que son las que yo más puedo conocer, insisten en que la religión, la fe no es tanto suscribir una afirmación sobre cómo es el cosmos o si la vida... afirmaciones de si Dios creó el mundo, etcétera, no es tanto suscribir una serie de afirmaciones como adherirse a un planteamiento ético que implica una actitud, una serie de acciones. Es decir, es más praxis que ortodoxia. Entonces, si esto es así, tendría más sentido ir a limitar la acción. Se habla a veces de libertad de culto, ¿no? El culto como una actividad, como algo que se hace, porque claro, las cosas que piden las religiones a sus fieles incluyen... Bueno, pues sabemos desde vestimentas a dietas, a actitudes que en el caso de las mujeres son y acciones que son muy, muy importantes. No podemos, el Estado no debe entrar a disquisiciones teológicas porque esa no es su función y además porque si entramos a la discusión de lo que las religiones afirman o dejan de afirmar sobre el ser humano, etcétera, en una discusión pública sobre estos extremos tendrían que tomar parte personas creyentes y personas no creyentes. Pero claro, ocurre que para la persona creyente el texto sagrado tiene sentido en la medida que es revelación de la divinidad y que es palabra de Dios. Claro, ante una persona que no cree en Dios, la discusión es imposible. Además, sabemos que tanto la postura más integrista como la más progresista reclama para sí siempre, ambas reclaman para sí la condición de exponentes del verdadero, del auténtico cristianismo, islam o la religión de la que se trate. Es evidente que no podemos meternos en ese jardín, ¿no? En el jardín de quién hace una lectura fiel al espíritu de la Escritura y quién lo traiciona. Esto no es un debate público. No es incumbencia del Estado dilucidar si determinada fe correctamente interpretada defiende o combate la igualdad entre los sexos o los derechos de las personas homosexuales, por poner dos ejemplos, asuntos sobre los que los teólogos progresistas y conservadores discuten acaloradamente, ¿no? Tampoco es cuestión del Estado saber si es una interpretación correcta de determinada escritura tenida por sagrada, esto de que si Dios odia a los gays, como sí afirman algunos extremistas cristianos en Estados Unidos. Es un problema teológico. Pero claro, hay que disponer de un criterio no teológico, es decir, universalmente accesible, para poder organizar, administrar, gestionar el hecho religioso. Claro, tenemos que disponer de un criterio no teológico que nos permita decir qué demandas, qué afirmaciones, qué
¿Qué demandas autocalificadas de religiosas son legítimas y cuáles no lo son? Os cuento rápidamente el caso del Partido Cristiano Reformado, unos calvinistas ortodoxos, no sé si lo conocéis, en Holanda. En el año 2005, los tribunales les obligan a incluir en sus filas militancia femenina, que no tenían. Posteriormente, ahora hace 3 años, en el 2010, les obligan a que en sus listas electorales aparezcan mujeres, tal y como daba El País la noticia. Dice, sorprendidos porque se creían protegidos por la libertad de culto, amparada por la Constitución, los dirigentes del Partido Cristiano Reformado calificaron la decisión de inconcebible, comillas del dirigente del partido a cuenta de esta sentencia. Dice, no es posible que el Supremo nos obligue a tratar a hombres y mujeres igual, nos guía la Biblia y la mujer está subordinada al hombre. Claro, los calvinistas ortodoxos se creían o decían creerse protegidos por la libertad de culto. Hombre, en este caso es bastante fácil la estratagema, quiero decir que esto no estamos hablando de libertad religiosa, estamos hablando de ley de partidos. Si una religión se quiere constituir en un partido, en fin, yo vengo del País Vasco y sé un poco de este asunto, tiene que cumplir los requisitos que se exija a cualquier agrupación de ciudadanos o de ciudadanas para presentarse a las elecciones. Vale, bien. Pero ahí nos quedamos ya, con eso nos quedamos tranquilas. ¿Qué ocurre cuando desde el púlpito, es decir, es verdad que para su feligresía y en el templo pertinente, estos mismos calvinistas ortodoxos prediquen que la mujer debe estar subordinada al hombre? O cuando en la catequesis católica, no digo ya en las clases de religión, en fin, en la catequesis católica se enseña a los niños y a las niñas que allá acuden que las personas divorciadas están en pecado. A ver, ciertamente no es lo mismo decir que divorciarse es pecado, que decir divorciarse es malo, que decir divorciarse es delito. Esto último no se podría decir sin faltar a la verdad en nuestro ordenamiento jurídico. Pero no se está de alguna manera inculcando en las criaturas que el divorcio es algo malo, ergo las personas divorciadas también lo son. ¿Debe el Estado permanecer impasible ante tales prédicas? ¿Podemos seguir manteniendo que el Estado no debe entrar a valorar, a la hora de regular su presencia en el espacio público, que el Estado no debe entrar a valorar lo que las religiones exigen a los creyentes? ¿Hemos de aceptar sin rechistar las exigencias morales que las religiones hacen a sus fieles y los códigos de conducta que les requieren? ¿Debemos de aceptarlos sin examinarlos ni valorarlos por respeto a la libertad de religión, etcétera? Porque, claro, la siguiente pregunta sería, ¿es que en nuestras sociedades plurales, democráticas, etcétera, en el siglo XXI, en definitiva, es la igualdad entre hombres y mujeres o los derechos y la dignidad de las personas divorciadas o homosexuales una creencia entre todas? Tú estás de acuerdo, yo no estoy de acuerdo y cada cual lo ve. O sea, esto está protegido por el pluralismo de opinión. ¿Es una postura de parte o es un mínimo que compartimos todos y todas y que tiene que estar presente en el pacto social sobre el que edifiquemos la convivencia? ¿Ha de permanecer el Estado impasible ante el hecho de que determinados credos afirmen la desigualdad inherente a hombres y mujeres? ¿O es una forma de decir Dios odia a los gays o la homosexualidad es esto o lo otro? ¿Es una forma de lenguaje de odio que incitaría a la violencia? ¿Constituiría por sí mismo este tipo de afirmaciones una violencia performativa contra las personas? De manera que a lo mejor es que no se puede decir ni desde un púlpito, pregunto. Bueno, lo dejo sobre la mesa. Y solamente una duda final. Vamos a suponer, que a mí, como intento explicaros aquí, me parece que es mucho suponer, pero vamos a suponer que efectivamente el Estado no tiene que terciar en disputas teológicas. ¿Pero qué ocurre con el movimiento feminista? Si un credo predica el recato y la humildad femeninas, ¿qué hacemos? ¿No podemos discrepar? ¿No podemos discutir? ¿Tenemos solamente que asistir amablemente? De hecho, determinadas lecturas, es cierto, otras no, pero determinadas lecturas del Corán o de la Biblia predican, recomiendan o exigen a las mujeres recato, humildad, resignación, paciencia, ocultamiento del cuerpo, en fin, este tipo de cosas. ¿También el feminismo debe permanecer callado? ¿No debería, en la esfera que le corresponde, en la sociedad civil, plantear su propia versión de la vida que merece la pena ser vivida? ¿No incluye la versión feminista de la vida que merece la pena ser vivida? ¿No incluye el disfrute no culpabilizado de las posibilidades sexuales del propio cuerpo? Bueno, en todo caso, y termino, la casuística concreta de lo que los credos y las fes exigen a sus fieles es muy amplia, es muy variada, afecta, como decía antes, a dietas, a vestimentas, a actitudes, a mil cosas, y no siempre será fácil regularla.
Yo, y aquí quiero cerrar estando de acuerdo con mi compañera Teresa Meana, yo abogo porque lo hagamos desde un feminismo que tiene que ser laicista, aunque tengamos que empezar por discutir qué significa eso, ¿no? Que es un debate que, como digo, creo que no hemos tenido todavía. Gracias. Gracias, Teresa. Antes que nada, deciros que en la carpeta, en el dossier que se ha facilitado, hay una ponencia de una compañera que ha tenido que salir porque ha tenido un pequeño percance en el acto que hemos hecho esta mañana. Bueno, lo tenéis ahí, se trata de Nieves Fernández González. Bien, ahora otra cosa, y antes de dar turno de palabra, y creo que estoy obligada, ya que el tema de estas jornadas es lacismo y república, yo creo que lleva implícito también que hay que decir algo de las mujeres republicanas, por eso me he permitido poneros, mientras estabais escuchando a las compañeras Teresa y Teresa, esta estupenda imagen de lo que significaba ser mujer en república, ¿no? Es una persona que vive, afortunadamente, se llama Paquita Oliveros, aún se queda con lo de Paquita, Francisca Oliveros, que cuando le hice una entrevista para que me contaras qué significaba para ella ser mujer en república, ella dijo, sentía que otro mundo era posible. Por primera vez en España formábamos parte activa de la sociedad, con relaciones libres. Como única religión, la civil. La moral, nuestra propia conciencia y dignidad, dueñas y protagonistas de nuestras vidas vividas en primera persona. Con esto os quiero decir que si la República hubiese continuado, posiblemente muchos de lo que se ha tratado en esta mesa posiblemente sería huelga, no haría falta. Porque si se hubiese educado en coeducación, si se hubiese educado con un lenguaje no sexista, si las calles tuviesen la visibilidad en los rótulos, posiblemente no estaríamos ahora con estos temas de violencia de género, por decir y nombrar algo. Me refiero porque, por ejemplo, ahora la visibilidad de las mujeres en la ciudad es prácticamente aún nula, ¿no? Hay muchas calles que si son nombres de mujeres son nombres de santas y esto es algo también que debería cambiar en nuestro callejero y hacer un callejero también laico, ¿no? Por ejemplo, en República, en Valencia, estaba la calle Margarita Nelken, la calle Pasionaria, incluso Dolores Ibarruri, que tenía alguna más, ¿no? Bueno, pues reivindico también esa forma diferente de hacer feminismo, que es la que yo también practico. Y ahora doy paso ya, si alguien quiere intervenir, algún turno de palabras. Si no, es que quiere decir que os ha quedado todo muy claro. Sí, muy bien. Vale, perfecto. Vamos a empezar por aquí esta parte. ¿Cómo te llamas? Muy bien. Hay 4, ¿no? Ya tengo 4 perfiles. Bueno, pues empezamos por Fermín. A ver, yo creo que ha sido muy interesante las exposiciones y sobre todo las dudas, porque a veces se hacen lazos como automáticos de una cosa a otra, por ejemplo, laicismo, feminismo, feminismo, laicismo, y es verdad que no son tan directos, que no se implican. Y entendiendo, yo parto un poco de lo que también la discusión que ha habido antes, que el problema, si la libertad de conciencia es que cada quien tiene su conciencia y no importa cualquiera que sea, aunque a uno nos parezca horrible lo que otro piensa sobre la vida y las cosas, incluso sobre la convivencia ciudadana, el problema es, eso no tendría mayor importancia si no tuviera una protección pública, cuando las opiniones, las ideas personales sobre la vida, sobre tal, intentan, me refiero no a público de que lo exprese públicamente, sino influir en aquello que afecta a todos, ¿no? Las leyes, las normas, la organización de la sociedad. Y en ese sentido, evidentemente, cuando decimos el laicismo, yo insisto, el laicismo no es simplemente el respeto y separación de lo público y lo privado, es sobre todo para que el ámbito de lo común
sea respetado e intentar preservarlo de que sea apropiado por cuestiones de convicciones particulares. En concreto, y sabiendo que es insuficiente, que cuando se va a discutir una ley sobre el aborto, sobre el divorcio, yo a los demás ciudadanos, y con independencia de sus creencias, le pido que intervengan en la política, que es la de los polis, lo de los ciudadanos, lo de todos, con razones políticas y con razones que puedan ser universalizables, es decir, pues aquello que todos nos reconocemos, que es la racionalidad, etcétera, no con razones de creencias religiosas. Pueden servirte para ti. Y el problema, bueno, pues a lo mejor a alguno le sirve la religión de consuelo ante la muerte y tal, pero mire usted, lo que no me puede decir es que usted impide que cualquier mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo, aborto o no, porque usted cree que un embrión, que una celulita tiene alma porque Dios la insufla. Bueno, me parece bien que lo crea, pero usted no puede dar esa razón para que una ley. Y luego hay cuestiones, yo creo que sí, que el laicismo, aun siendo es limitado porque yo no creo que sean inocentes las ideas, como no lo han sido nunca en la historia, las religiones no han sido inocentes, en la práctica están cargadas de sangre y de represión y coacción, incluso con sus limitaciones, porque tienes que reducirte a algo cuando decimos que no haya privilegio, al menos en lo público, de una convicción privada, que eso no sea para apropiarse de lo público. Y yo creo que sí, con esas limitaciones, el laicismo sí tiene cosas que ayuda. Por ejemplo, cuando planteamos que la religión pertenece al ámbito de lo personal, pero que además yo creo que a mí me resulta realmente patético las discusiones, sobre todo de los teólogos o los islámicos progresistas, que intentan adulterar el significado de las cosas. Mire usted, las religiones, y las monoteístas en concreto, son patriarcales, porque se deben a una sociedad concreta, en un momento histórico concreto, en la que necesariamente son patriarcales, machistas y discriminadoras con la mujer. Y no vale más. Lo absurdo es intentar forzar interpretaciones desde el punto de vista de, si uno cree en derechos que hoy son conquistas de todos en el siglo XXI, tratando de que un texto diga lo que no dice, porque no puede decir más que aquello que querían decir aquellos que lo hicieron en su momento, ¿no? Y, bueno, yo creo que es ese intento, al menos, de preservar en el terreno de lo común. Solamente podemos hablar en términos de lo comúnmente aceptado, de la racionalidad común, de argumentos políticos y no religiosos. Al menos en eso yo creo que bueno, puede haber un cierto apoyo, pero es cierto que no se deriva directamente y que el problema que has planteado es real. Las convicciones personales no se quedan simplemente en la convicción personal con la almohada de cada uno en su casa, sino como precisamente tiene una proyección en el terreno público, afecta y pretende afectar. Las ideas de un fascista, pues evidentemente no se queda solamente en su mente fascista, sino que intenta, y ahí sí es importante, ahí yo subrayaría que lo importante es parar la acción. Pensarás como quieras, pero en el momento en que pretendes esas ideas que chocan y que agreden mis derechos, de ninguna manera hay respeto a esas ideas tuyas que llevas a la acción, ¿no? Muy bien. Pasa el micrófono para hacia atrás, por favor. Sí. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ángeles, pero soy atea. Y eso, y lo que quería decir es, respondiendo a si debe el Estado intervenir o no intervenir en las religiones, o sea, en la visión que tienen las religiones sobre el mundo y lo que nos obligan a hacer, ¿no? Entonces yo digo que si en un ministerio, si en un centro de salud, ¿no? O sea, dijeran, una mujer no puede mandar. Si en un hospital dijeran una mujer no puede mandar, y si en el Ministerio de Salud dijeran una mujer no manda, ¿no? Estaríamos todos, ¿no? Poniendo, diciendo esto va contra la ley de igualdad de derechos. Entonces la religión en sí es eso lo que hace, o sea, eliminar de ahí
o sea, de las fuentes del poder a todo tipo de mujer. Entonces, yo pienso que son dañinos y que bueno, y también pienso que son dañinos en el sentido de que los colegios católicos están educando esta gente que tiene este tipo de educación en contra de las mujeres, o sea, y en contra del feminismo y yo pienso que eliminar los focos para que las mujeres dejemos de morir un día sí y otro también, hay que eliminar los focos de machismo, y los focos de machismo son variados y diversos en la sociedad, pero el foco de machismo que queda en la actualidad más fuerte es justamente el educar los colegios católicos a niños, ¿no?, en esa educación que le dan ellos, que están para ser educados ellos, no para educar a nadie. Muy bien. Pasa, por favor, el micrófono para aquí atrás y nos dices... Ahí, es la tercera. Gracias. ¿Tu nombre, por favor? Me llamo Charo. Hola. Charo. Bueno, primero felicitaros a las dos por vuestra charla. Me ha parecido muy valiente la postura de Teresa Maldonado, porque no es fácil este tema, no es fácil hablar de él, no es fácil posicionarse, y yo creo que es muy valiente posicionarse. Es polémico, pero es muy valiente. Entonces, en esta polémica de laicismo, feminismo, qué relación tiene, etcétera, etcétera, yo acudo siempre, o me gustaría aportar simplemente una idea, ¿no? Para mí una de las claves, no la única, pero una de ellas es la libertad de conciencia, de nuevo. Es decir, que lo voy a explicar con un ejemplo que creo que lo hago mejor. Vamos a suponer que yo tengo una amiga que es antiabortista y una amiga mía es antiabortista, vamos a suponer, y yo soy partidaria de la libertad de la mujer para decidir sobre su posibilidad de ser madre, es decir, soy proabortista. Y entonces, ¿qué papel tiene que jugar ahí la libertad de conciencia y el Estado, no? Y entonces, para mí, ambas tenemos el derecho a pensar como pensamos. Ambas tenemos derecho a formarnos en la línea que queramos. Para mí el problema es que yo no le puedo imponer a ella el aborto y ella no me puede imponer a mí el que yo no aborte. Y el papel del Estado en ese momento es el de legislar, que eso es lo que yo como laicista le pido al Estado, de legislar de tal manera que ambas tengamos libertad de conciencia. De manera que yo pueda abortar y ella pueda no hacerlo. Y ambas estemos protegidas y ambas tengamos la posibilidad de explicarlo. Siempre y cuando no nos impongamos la una a la otra en nuestra acción vital, en nuestra trayectoria vital. Entonces, para mí, esa es una de las claves, la libertad de conciencia. Y ahí también se enmarcan muchos otros problemas, en mi opinión, que son muy polémicos en la sociedad, como pueden ser los temas relacionados con el velo, con el burka, con un montón de problemas que a lo mejor en las sociedades antiguas no teníamos o teníamos menos, pero que ahora las sociedades globales y plurales cada vez van a ser más cotidianos. Y entonces creo que una de esas claves está ahí. No digo que sea la única, pero me parece que una de ellas es esa. Gracias. Muy bien. Pasamos el micrófono a la otra. Me llamo Julia. Bueno, yo creo que iba yo ahora. Ah, bueno, vale. Ir haciendo también las intervenciones más breves, ¿no? Perdón. Déjala ahí, después ya pasaremos. Me llamo Julia, es muy poquito lo que voy a... No se me oye. Sí, pienso que efectivamente el laicismo no va a acabar con el machismo. O sea, tengo claro que eso va por otro camino. Pienso entonces que el Estado sí que, como decía en este caso Charo, debe de los derechos comunes los tiene que garantizar, ¿no? Y por lo tanto luego cuando las mujeres feministas quieran en su caso acceder o ser libres de participar en una creencia, en una religión, etcétera, que luego su trabajo será dentro de eso trabajar para que
se enfoque de otra manera su creencia dentro de la libertad de participar en ella. Pero el Estado debe de garantizar lo básico para todo el mundo y que cuando una mujer crea en esto, lo otro, en lo de más allá, desde luego no se le permita, el Estado no permita que se le conculquen sus derechos. Muy bien. Esta parte ya, pues sí, por favor, detrás. No, es la siguiente fase. Gracias. Buenas tardes, yo me llamo Ramón y quisiera intervenir acerca de lo que la ponente Teresa Maldonado, ha hecho al final una serie de preguntas muy interesantes sobre si el Estado puede limitar a la religión. Yo creo que el Estado no solo puede, sino que debe, tiene la obligación, por supuesto, de velar por los derechos humanos. Es decir, la libertad religiosa no puede chocar contra ningún derecho humano. No se puede cimentar en la libertad religiosa pues costumbres como la ablación o incluso obligar a una persona, sea mujer o hombre, a que lleve un determinado vestido, ¿no? No es que se le recomiende que vaya vestida, no, sino que se le obligue a que como es mujer vaya con burka, si es hombre tiene que ir con barba, etcétera, etcétera. Todo eso yo creo que también debe de intervenir. Incluso debe de intervenir porque existe efectivamente, cuando se habla también se puede cometer un delito. Existe en nuestra legislación lo que se llama la apología del delito. No se puede hacer apología del delito. Entonces, algunas de las prédicas religiosas puede hacer efectivamente apología del delito. Tampoco se puede insultar a las personas porque tomen determinadas decisiones que constitucionalmente le corresponde. No se podría, en una escuela o incluso dentro de una catequesis, pues no se podría insultar o de alguna manera denigrar a una persona pues porque se haya divorciado, haya abortado, se haya casado con otra persona del mismo sexo. Todo esto que está reconocido como derecho legal, no se podría insultar a nadie, se le llame pecado o se le llame como se le llame, porque de alguna forma se le está denigrando y de alguna forma pues se le está como criminalizando, se le está poniendo como un mal modelo cuando realmente eso no es así. Yo creo que el Estado en esto tiene que intervenir, tiene una obligación que no se haga de intervenir. Incluso, aparte del Estado, yo creo que a los ciudadanos que tenemos una visión científica del mundo e incluso laicista, yo creo que también tendríamos que tener una postura más activa de denunciar todos estos casos, porque en todos estos casos, evidentemente, yo creo que se está atacando a las personas, de alguna forma se le está reduciendo su libertad de alguna de las maneras, y en este sentido es un conflicto con la religión, evidentemente, lo que nos lleva, pero yo creo que es un conflicto inevitable. Yo creo que al final la visión científica del mundo y la visión religiosa tiene que chocar. Es imposible que no choque. Y que no hay dos esferas porque no existe más que una realidad. Y yo creo que al final esto está obligado a tomar, todos tendremos que tomar alguna postura a este respecto. Pues muchas gracias. Vale. Bien, pues ya pasamos la palabra a Teresa Maldonado. Digo yo lo que me parece. No sé si tengo que decir algo sobre. Sí, me parece muy interesante. Había una última petición. Perdón. Aquí abajo. Aquí. Perdonar. Sí, soy Antonio. El último interviniente ha dicho casi, pero tenía que anotar una cosa. Clara Campoamor, o sea, hemos hablado de la República. Sería conveniente que en este día se hubiera recordado un poco la gestora casi del sufragio en la Segunda República y su experiencia también con respecto al republicanismo y los avatares que sufrió ella misma, casi a veces en solitario, para oponerse en el sentido de que el confesionario no era el único peligro. Bien, paso la... En un momento tenemos una experta en Clara Campoamor aquí sentada. Para nosotras es un mito Clara Campoamor, por supuesto. Viva la República y viva Clara Campoamor. ¡Viva! Pero hay muchas cosas, pero por ejemplo lo que él planteaba atrás es uno de los debates problemáticos que decíamos antes. La ablación no es un tema religioso. De hecho, los países más musulmanes de la tierra, quiero decir, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, el Magreb, todos no
no cometen esa mutilación. Quiere decir que hay más cosas que dentro del feminismo sí que discutimos mucho, pero sí quería decir una cosa que antes quería leer, que se me olvidó. Si la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se vio obligada en el 2005 a decir esto, imaginaros cómo será, ¿no? La frase es: la libertad de religión no puede aceptarse como pretexto para justificar las violaciones de los derechos de las mujeres, sean abiertas, sutiles, legales o ilegales, practicadas con o sin el consentimiento nominal de las víctimas, las mujeres. Quiero decir, lo tuvieron que decir. O sea que... No sé si Antonio había terminado, porque aparte de la proclama a favor de Clara Campoamor que suscribimos, yo no me he y de atrevido otras, y de otras, sí. no solo Bueno. Victoria Ken, Margarita Nelken, Pero muchísimas mujeres. Pasa que el tema justo os lo recuerdo, no era tal si hablar de las mujeres republicanas, pero por eso ha estado bien he querido sacarlo. hacer. No, sí, claro. Bueno. No, os recuerdo que el tema era que puede aportar el laicismo y la igualdad de género y a los derechos de las mujeres, ¿no? Eso es el tema central de esta mesa. Sí, se han dicho... Vale, pequeñita. Sí. Pero bueno, un poco por hacer un poco de resumen, ¿no? Yo creo que a mí me ha gustado mucho lo que habéis hecho, creo que habéis dado distintas visiones y eso siempre hace pensar y sobre todo habéis generado dudas y eso sobre todo también nos sigue, sobre todo vamos a salir de aquí siguiendo pensando, ¿no? Pero un poco la reflexión con lo que decía este hombre último, que no sé cómo se llama, yo creo que en la Segunda República se dio un caso muy típico de todo lo que habéis dicho, ¿no? Que es la posición ante el voto femenino, ¿no? Creo que hubo distintas posturas ante un hecho que era la confesionalidad supuesta que tenían las mujeres, ¿no? Se daba por supuesto, también se podía dar por supuesto que iban a tener un determinado voto y eso posibilistamente podía convenir a unos o a otros no, y en aquel momento la mayoría eran hombres, ¿no? Simplemente creo que es un gran resumen de todo lo conflictivo y en la cuerda floja que está este tema, el laicismo, el feminismo y todo lo demás, ¿no? Nada más. Digo que no sé si tengo que decir, me parecen que son la mayoría, todas, intervenciones muy interesantes. Yo comparto muchas cosas de las que se han dicho y si queréis digo algunas cosas que me sugieren algunas de las cuestiones que se han planteado. Cuando Fermín apunta esto de que es necesario que en los debates públicos se aporten razones universalmente accesibles, basadas en la razón, que es lo que compartimos todos y todas, porque la creencia es particular y no las compartimos, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ahora mismo hay un debate entre dos pesos pesados en la filosofía europea, como son, como conocéis, supongo, de sobra, Habermas y Flores de Arcáis, en las que Flores de Arcáis, que estaría muy bien que Europa Laica, por cierto, lo trajera en alguna ocasión, algunas jornadas de estas, insiste mucho en esto de que, claro, no se puede discutir con un creyente sobre la eutanasia si el creyente lo que plantea es que la vida pertenece a Dios. Porque si la vida pertenece a Dios, pero yo no creo en Dios, la discusión está cerrada. Y Habermas, sin embargo, insiste en otra cuestión que yo creo que también es verdad, es que lo que determina la posición del creyente respecto a la eutanasia, al aborto, etcétera, es su propia fe. Y entonces tenemos un problema. ¿Y qué dice Habermas? Pues que hay que traducir los argumentos religiosamente fundamentados, hay que traducirlos y convertirlos en argumentos racionales universalmente accesibles. Vale, estamos de acuerdo. ¿A quién le corresponde la labor de traducción? Claro, Habermas dice que le corresponde al no creyente. Y entonces, claro, yo estoy totalmente de acuerdo con Flores de Arcáiz que eso no puede ser, ¿no? Con respecto a que las religiones son esencialmente patriarcales, yo creo que Teresa antes ha caído en una pequeña contradicción. Teresa, me vas a perdonar. Porque tú dices que y se ha comentado ahora, ¿no? Las religiones son intrínsecamente patriarcales, pero esto no es una posición unánime en el movimiento feminista. Yo tengo mis dudas, sinceramente. Lo que dicen muchas teólogas feministas es que las religiones son históricamente patriarcales, pero que cabe hacer porque al final los textos sagrados hay que interpretarlos. En todas las traducciones es fundamental la labor hermenéutica. Entonces, históricamente se han interpretado de una determinada manera. Además, es que los textos sagrados dan para un roto y para un descosido. Se dice una cosa y la contraria a las dos páginas. Entonces, legitiman lecturas tanto progresistas como conservadoras.
Bueno, esto con respecto a lo que planteaba Fermín. Ángeles, cuando dices que si el Estado debe intervenir o tal o no, la Comisión Europea ha dicho estas cosas que apuntaba ahora Teresa, pero diga lo que diga, yo sí que creo que hay un debate filosófico previo, prepolítico, prejurídico, que es además un debate de muy rancia abolengo en filosofía, que es el debate sobre la servidumbre voluntaria. Yo creo que si una gente quiere organizarse de forma no democrática, tiene el derecho de poder hacerlo. Otra cosa es que no debe de ser un Estado reconocido ni como observador ni como nada en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero yo sí que creo que, o digamos, mi defensa de la libertad de ver la vida, cada uno como quiera, incluye, bueno, y el problema de la servidumbre voluntaria es muy complejo. Pero efectivamente nos encontramos con paradojas tremendas. Bueno, ahora nos han quitado la asignatura esta de la educación para la ciudadanía y tal, pero imaginaros cuando estábamos dando clase, estar dando clase en un instituto en el que estás hablando de los derechos de las personas, cuando luego una serie de los alumnos y las alumnas salen a una clase de religión en las que se les tiene que explicar, porque el programa, que es espeluznante, el programa de la asignatura de religión, lo conoceréis, que elabora la Conferencia Episcopal, pues tiene un tema en relación al divorcio. Entonces, efectivamente, hay unas distorsiones ahí que son, bueno, lo de la asignatura de religión, como está el despropósito, que, en fin, ni entramos, ¿no? Cuando Charo y Julia planteáis la cuestión del aborto, porque si yo soy abortista y mi amiga no lo es, esto me parece que es más complicado. Yo tiendo a conceder el beneficio de la duda, creo que a veces me paso un poco, pero ciertamente ese argumento de que ambas debemos respetarnos la libertad de conciencia y si ella cree que eso está mal, no abortar, y yo si creo que está mal, abortar. Claro, esto vale para, no sé, si una persona cree que tener relaciones heterosexuales fuera del matrimonio, eso es un pecado horrible, pues el Estado tiene que garantizarle a esa persona que esa persona pueda vivir conforme a sus convicciones. Y entonces, pues para el caso de, por ejemplo, del matrimonio homosexual, ese argumento vale perfectamente. Que eres lesbiana y católica y sigues católica en la interpretación de la jerarquía, ¿no? Nadie te va a obligar a casarte. Pero claro, con el asunto del aborto, lo que dicen, claro, las feministas no solemos querer meternos a ese debate, pero lo que dicen es que es un asesinato de un inocente. Entonces, hay que entrar, no es lo mismo. No vale, bueno, pues tú consideras que sí y no abortas y yo considero que no. No, es que hay que entrar al debate, no es un asesinato. Entonces es un debate muy complicado, la bioética, el desarrollo del sistema nervioso central, la capacidad de sentir dolor, los derechos de los animales, bueno, terrible. Pero yo creo que lo que hay que contestar ahí es que no es un asesinato de un inocente. Y entonces nos tenemos que meter en cosas como plazos. Las feministas yo creo que en el movimiento feminista hemos tenido muchas reticencias a meternos en ese debate de verdad. Pero yo, sinceramente, concediendo el beneficio de la duda, que ya digo que creo que a veces es mucho conceder, porque en fin, es evidente, ¿no? Creo que no es equiparable las cuestiones relativas al disfrute del propio cuerpo, a la sexualidad, etcétera, con respecto al aborto. Yo concedo esa duda y que además creo que es que el debate lo ganamos también, Con respecto a lo que decías, Ramón, de la separación Iglesia-Estado, claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Claro, no se trata de separar la Iglesia y el Estado para que estén en un plano de igualdad como si fueran, qué sé yo, dos ONGs. A la americana, por cierto, que una laicidad, un secularismo que busca sobre todo no tanto proteger al Estado de las interferencias y las injerencias ilegítimas de las confesiones religiosas, que no busca tanto eso como defender a las propias confesiones y denominaciones religiosas de las interferencias del Estado. Claro, a mí esto, yo para nada concibo el laicismo así, la separación de Iglesia-Estado así. Al Estado le compete regular qué se puede y qué no se puede hacer, porque lo que no puede ocurrir es que ocurran ese tipo de contradicciones tan flagrantes en las que en la educación pública se puede estar explicando a los niños y a las niñas, o en la catequesis, a ese respecto me da igual casi, ¿no?, que las personas divorciadas, que las personas homosexuales, en fin, no todo lo que venimos diciendo. Básicamente estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación, sí. Bien, sí. Sí, por favor, sí. El micrófono para Gonzalo Puente Ojeda. Sí, gracias, Gonzalo. Bueno, yo creo que en la formulación del laicismo en el sentido mínimo de la expresión no es fácil que haya un debate. Es decir, las conciencias son eminentemente autónomas por la propia configuración del ser humano.
Es decir, que lo que no se puede es primar una conciencia sobre la otra diciendo que una es digna y las otras no son dignas. Por el hecho de ser conciencia, toda conciencia debe ser un postulado que es del laicismo y que es la base de todo ello. El postulado es que toda conciencia, si es sincera en sí misma, porque hay gente que, en fin, juega al juego sucio, pero esa conciencia que no es sincera consigo mismo y que, en definitiva, está jugando a engañar, pues, en fin, no cumple los requisitos básicos de lo que se discute. Es decir, Es decir, que realmente el sistema laicista lo que exige, o el ideario laicista, que es la fórmula que creo yo que se debe hablar de laicismo, un ideario, es decir, un conjunto de ideas que abarcan temas jurídicos, temas éticos, temas biológicos, temas antropológicos. Pues bien, el ideario laicista en el sentido estricto de la expresión y que es en definitiva lo operativo es que la libertad de conciencia debe ser universal, es decir, que todo, por el hecho de ser humano, tiene derecho a promover su libertad, a reflexionar sobre su libertad, sobre su concepción del mundo, etcétera, etcétera. Ahora bien, siendo esto así, no solamente se protege el hecho de expresar esta libertad, sino que además tiene la protección en cuanto que cualquiera que sea el contenido de cada conciencia, no se puede discriminar entre conciencias certeras y conciencias falsas. El principio de la verdad no está mezclado con el laicismo. El laicismo no acepta que haya una verdad general, demostrable en el sentido general de las verdades de la ética, del Estado, etcétera, etcétera. Es decir, que el tema de la verdad no es el tema del laicismo. El tema de la verdad es la discriminación. Es decir, que toda conciencia autónoma, en virtud de una regla de libertad de conciencia, vale tanto como otra. Esto parece mucha gente decir, entonces una conciencia de un criminal es mejor que la de un no criminal. Primero, no hay gente que sea constitutivamente criminal o no criminal, aunque la biología influya mucho en la conducta humana. Es decir, eso lleva a un extremo que es, desde el punto de vista polémico, de mala fe. Es decir, toda conciencia, cuando se profesa sinceramente, aunque nos parezca a los demás atropelladora de algo que nosotros cuidamos como la verdad, es el principio del laicismo. Y la eficacia tan rompedora de este principio, si sistemáticamente la autoridad lo acata y lo practica, prácticamente arruina todo lo que está pasando, por ejemplo, en un país como la España católica. Es decir, la Iglesia, ante el principio de laicidad, de laicismo, perdón, en el sentido de que yo lo he definido, pues añadido a otro que es un corolario de esa definición, que es que entre la res privata y la res pública puede haber una relación de tensión, evidentemente. Pero la autoridad pública, en principio, no puede vulnerar en el sentido de discriminar a unas conciencias en favor de otras. Ahora bien, puesto que en la lucha política, que es una lucha de ideas en lo público, que se expresa públicamente, naturalmente el gobierno siempre es la traducción de una superioridad o bien de votos o una superioridad en el sentido de que la Constitución le autoriza a legislar. El gobierno tiene que, el Estado, digamos por abreviar, el Estado tiene que legislar en cuestiones de convivencia que son precisamente las que hacen que haya un Estado. Y el principio que exige el laicismo es el principio de no interferencia. Las conciencias privadas no deben alcanzar a través del Estado una especie de mayoría, una mayoría por el hecho de haber ganado las elecciones, pues una conciencia que es católica, por ejemplo. Ahora bien, como tiene que decidir en función de algo que es el referente, que permite resolver el problema de la tensión entre la res privada y la res pública, que es sencillamente la definición de los derechos humanos y de los códigos penales que, en definitiva, proyecten jurídicamente la doctrina de los derechos humanos. Los derechos humanos no están definidos todos de modo unánime. Por ejemplo, la Declaración de Nueva York de 1948, que es fundante y fundacional en lo que son las Naciones Unidas, después de expresar en su artículo 18, que es igual al de nuestra Constitución del artículo 14, es decir, no discriminación por razones de religión, raza, etcétera, etcétera, después añade en el artículo 26 la Declaración de Nueva York, que los padres, no obstante,
tendrán derecho a proteger la conciencia de sus hijos, no estando sometidos a la escuela pública gratuita ofrecida por el Estado. Esa es una concesión. ¿Por qué esa concesión? Porque en Naciones Unidas, en la Asamblea y en los órganos redactores de normas jurídicas, la mayoría de los estados son religiosos. Y entonces, claro, se rompe la doctrina de los derechos humanos y del laicismo, de la norma del laicismo, de cualquier conciencia por el hecho de serlo es lícita y digna, se rompe si estableces a través de la conciencia de los padres durante la minoridad de los hijos, prejuzgando ya realmente cómo va a ser ese hijo o esa hija. Es decir, lo que no se puede tolerar es que esa definición de Nueva York, de esa declaración de Nueva York, que, repito, es el código fundacional desde el punto de vista de la conciencia, de los derechos humanos y, por lo tanto, de Naciones Unidas, es una concesión, pues sencillamente, a los países monoteístas, casi todos del libro, es decir, islamismo, ciertas formas del rabinismo y, desde luego, el catolicismo y sus sucursales cristianas, que a veces son tan dañinas como las católicas. Por lo tanto, la norma es no interferencia de la conciencia privada en la conciencia pública, en el sentido de que a través de la conciencia pública se puedan atropellar las conciencias privadas. Pero en la relación de tensión, como en definitiva la autoridad tiene que gobernar y decidir problemas de convivencia, naturalmente ateniéndose al principio básico del laicismo, sí debe permitirse una norma de decisión por parte del Estado. ¿Cuál? Sencillamente, el Estado secularizado, porque el laicismo no funciona sino antes un nivel mínimo de secularización, cosa que en España se había conseguido casi en la República, pero, en fin, los 40 años y los 35 siguientes han anulado toda posibilidad de pensar. Ahora bien, la norma que debe de seguir una república fundada sobre los principios del laicismo es que la ciencia es la que debe dictar en un problema polémico como este, si el feto es ya un ser humano o no lo es, si el aborto es un asesinato o sencillamente una fase de la procreación. Yo creo que hay que conceder, por lo menos en la pugna política, que las conciencias laicistas de verdad promuevan un tipo de gobierno que resuelva en función del nivel que ha alcanzado la ciencia desde el punto de vista de lo que es la bioantropología y todo el saber, en fin, que configura hoy día el acervo de verdades científicas, que siempre están sujetas naturalmente a una corrección, pero que se rigen por el principio de observación, experimentación y prueba. De manera que están bastante hoy día las verdades de la ciencia, mientras además generacionalmente puede haber unas diferencias en algunas definiciones de lo que es lo biológico, ¿no? Pero hay un ascenso progresivo y cumulativo que ha hecho que cierto tipo de pretensiones veritativas no se pueden presentar honestamente ni tienen derecho a ser presentadas. Yo creo que jurídicamente se pueden resolver los problemas desde el punto de vista del principio, que es un corolario del principio laicista, principio de no interferencia. La res pública no tiene derecho a aplastar de una manera gratuita y además contraria a lo que es el postulado principal de igualdad de todos los contenidos de las conciencias, no puede arrollarlas de esta manera. Pero, repito, el principio de no interferencia por lo pronto garantiza una cosa, que con el dinero público no se mantienen ningún tipo de conciencias privadas, empezando por las religiosas. El problema del laicismo para la Iglesia es que se le suprime la fuente de la que vive. Cáritas es una institución costeada por todos nosotros. Y el de traer de la masa tributaria un quantum ya definido a priori, 0,7%, para entregárselo, porque unos señores ponen una crucecita a los católicos en contra de lo que es en definitiva la conciencia hoy día laica, que es predominante. Eso es un disparate. Y esto es lo que hemos logrado con anular el principio de que todas las conciencias son iguales y son, por lo tanto, no discriminadas, y no pueden serlo jamás. Hoy día la única conciencia que no está discriminada en este país, que no está discriminada en este país, es la católica. Y por lo tanto, el problema en España está muy claro. Bueno, pues con estas palabras de Gonzalo Puente Ojeda
Damos por terminada esta mesa y ahora subirá Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, para dar, yo creo que concluir, ¿no?, estas jornadas. Gracias a todas y a todos por la asistencia y que seáis felices.